Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al webinar el día de hoy, 24 de enero del 2020. Mi nombre es Cristian Ruiz, Master Trader de Fénix Inversiones, y el día de hoy tenemos un webinar bastante nutrido, por así decirlo. Vamos a hablar con respecto a la asociación de las noticias, que tenemos en este momento en el planeta, ¿sí? Lo que está ocurriendo en China, en Irak, en la Unión Europea, en fin, con respecto al movimiento que se está viendo en este momento en los índices más grandes de Estados Unidos y cierta parte del mercado, a ciertos niveles del mercado. Segundo tema a tratar será la volatilidad del mercado con respecto a este tipo de noticias que se ha venido presentando en los últimos días. Bienvenidos muchachos, espero que disfruten este espacio que es para ustedes, aprovechen. Cualquier pregunta, duda, inquietud, por favor me la hacen saber. Como ya es costumbre muchachos, me gusta que me pregunten, me gusta que accionen el conocimiento para que ustedes más adelante tengan todas las bases y puedan realmente hacer un buen trading. Pues vamos a darle inicio muchachos, sabemos que ha estado bastante fuerte el mercado con los movimientos. Me dicen por favor cuando las gráficas ya estén en pantalla. ¿Ya tenemos las gráficas? Señor. Sí, ya. Ok, perfecto. Bueno, hemos tenido bastante debilidad en el mercado la última semana. Llevamos 4 días muy fuertes en un movimiento negativo. Después de haber roto una resistencia bastante fuerte que venía accionándonos la semana pasada. Ha pasado, muchachos, que estamos en un momento, una epidemia. Me han preguntado que si las noticias que están ocurriendo en China o que están afectando a China en este momento, el virus desde el coronavirus, ¿afecta al mercado? Sí, sí lo afecta directamente. ¿Por qué, muchachos, nosotros les decimos a ustedes y les mostramos a ustedes la clase de fundamentales? Los fundamentales son las noticias que están sucediendo en el planeta, ¿cierto? Este tipo de noticias, cualquier tipo de noticia o cualquier noticia que cualquier medio de comunicación saque al aire, afecta al mercado, ¿sí? ¿Cómo lo afecta? Bueno, en este caso, el mercado está siendo afectado directamente, digamos, las aerolíneas. Digamos que ya las aerolíneas tienen vetadas la entrada a China y la salida de China, ¿cierto? Se pierden grandes cantidades de vuelos hacia este sector, porque no es solo China la afectada, es Corea, Filipinas, Japón, Sur Corea, Norcorea, India, en fin, todo el sector de allí. Este continente, casi la mitad del continente, está siendo afectado directamente por un virus que no se puede propagar, ¿cierto? Entonces, al haber alerta roja de entonces lo que pasa es lo siguiente, que las aerolíneas no pueden, los aeropuertos cierran y toda la mercancía que entra y sale de Estados Unidos se detiene. Es decir, coches, teléfonos, lucecitas de Navidad, cualquier repuesto para la Suzuki, para la Yamaha, cualquier repuesto de cualquier cosa se queda estancado por código rojo, ¿cierto? Entonces, la noticia del coronavirus no es la excepción en cuanto a esto, ¿sí? Ahora, ponen en alerta roja las farmacéuticas, entonces la farmacéutica que tenga, digamos, una vacuna, pues sus acciones van a subir el triple. ¿Me hago entender cómo va la cosa? Si es una farmacéutica, pues, hombre, la farmacéutica que tenga la vacuna, pues se va a forrar, ¿cierto? La que esté más cerquita de hallar la cura, pues se forra. La que no, disculpen la expresión, forrarse o hacer dinero, ¿sí? En fin, son todas estas cosas
que se entrelazan en el mercado, porque es un mercado global, ¿cierto? Entonces, Sí. dime. ¿Quieres que te soporte con la parte fundamental de lo del coronavirus? Vale, está bien. Listo, miren muchachos, para que entiendan el contexto de esto y que tiene que ver con la parte fundamental que nos dice el máster en estos momentos, el coronavirus, en estos momentos se encuentra el foco del coronavirus en China, en Asia. Bueno, ya sabemos que en Asia tienen pues unas costumbres diferentes a nosotros que para ellos son normales, pero pues para nosotros comer perro, murciélago, bueno, todo este tipo de animalitos pues es una cosa muy impactante, ¿cierto? Realmente el virus se origina por un llamado sopa de murciélago, ¿sí? Los portadores son los murciélagos. En el organismo de estos murciélagos el virus no es tan potente, ¿sí? Pero hemos visto anteriormente virus también muy potentes como el SARS, que también generó conmoción mundial, que es muy parecido a este coronavirus y también se transmite por este animalito. Entonces, en Asia se enfocó o el foco se hizo fue en las partes en donde venden este caldo de murciélago y por allí se transmitió a los seres humanos, en los cuales los seres humanos todavía no tienen un mecanismo de defensa hacia él. Para ir en contextos generales, esto generó pues mucha controversia porque pues los países los cuales están más cerca, que es de los de Asia, que es Tailandia, Filipinas, los que nombraba el máster ahorita, pues ahorita tienen que estar en un cordón rojo de prevención, ¿sí? Porque pues ya hemos visto virus como el H1N1, hemos visto virus como la fiebre amarilla, la peste negra, que fue pues muy antigua, los cuales generaron desastres no solamente en la parte económica, sino en la parte humana. Entonces esto hace que se cree un cordón y como dice el máster, se cierran todas las, ya sea toda la parte comercial, incluso la parte alimentaria, la importación y la exportación de alimentos queda prohibida porque pues puede ser un foco. La salida de vuelos con cargas, ya sea de Alibaba, de empresas como FedEx, todo esto se suspende, ¿sí? Y esto genera conmoción. Recuerden, muchachos, que lo que genera conmoción genera miedo en el mercado y hace que, pues, que el mercado se mueva de acuerdo a los sentimientos, porque recuerde que son personas las que mueven este mercado y lo que genera el miedo es que las acciones puedan variar o bajar o subir. En contexto de esto, me di a la tarea ahorita de mirar dos grandes farmacéuticas, las cuales están involucradas directamente con la investigación de este coronavirus. Lo que quieren es identificar primero qué tipo de virus es y cómo combatirlo. Entonces, por ahí identifiqué dos como Pfizer, ¿sí? Pfizer es una gran farmacéutica que incluso transa en el mercado, y lo que es Bayer. ¿Sí? Las acciones han tenido un aumento sustancial, no tan grande, pero pues apenas estamos empezando esto. Apenas llevamos hacia acaso 30, 20 muertos y esto pues acuérdense en que el H1N1 generó una gran cantidad de muertos que superaron las 200.000 personas y esto pues va a generar repercusiones no solamente económicas sino sociales. Entonces ahí en contexto, Master, para que sigas. Gracias, Cristian. Tiene razón. Realmente el coronavirus había estado hace ya unos años, se había combatido, pero lo más cercano que pudieron, digamos así, aislarlo fueron los países occidentales, ¿cierto? Esos países defendieron, digamos, el foco y evitaron la propagación, pero aún así esos países contaron con más de 2.000 muertes por este virus, ¿cierto? Ahora, el coronavirus es un poco más agresivo y pues bueno, ya han escuchado ustedes que hasta a Colombia llegó el primer infectado con este virus, en fin. Descartado, ese fue descartado. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Pues gracias por actualizarme, Cris. Bueno, muchachos, lo que yo quiero que ustedes entiendan, Cris, Calvo, que fue el de la pregunta que me hiciste al principio, que cómo afecta esto en el mercado, pues ya ves, todo es una red, todo esto es una red global que funciona justamente porque las personas comparten y se rodean en un entorno, ¿me hago entender? Entonces, cuando una persona del común, por así decirlo, falta al trabajo o deja de trabajar, pues algunas personas van y lo suplen, ¿cierto? En este caso es casi un país que está dejando de hacer las cosas,
entonces, obvio, va a haber una repercusión en el mercado, ¿cierto? Y más siendo la segunda o la primera potencia del planeta como lo es China. Bueno, teníamos un buen movimiento, muchachos, desde la semana pasada, cuando se firmó el 15, fue aquí, el 15, el movimiento, miren ustedes, la ruptura de esta resistencia en el índice del Dow Jones, ¿cierto? Que yo les había dicho a ustedes muy claro, vamos a llegar en esta semana, en estos días, o sea, hasta hoy, íbamos a tocar los 30.000. Pero vean cómo es el mercado, muchachos. Miren cómo afecta el mercado cualquier situación que se produzca en el ámbito internacional, ¿cierto? No tocamos los 30.000, ¿cierto? No pudimos llegar, pero no es porque el mercado no haya querido, es porque se frenó en seco. Miren que el día 17 de enero, cuando se escuchó por primera vez lo del virus, tuvo un freno en la economía. Después de haberse firmado la primera fase con China y de haber aclarado todas las dudas que Estados Unidos y China tenían, porque se supone que en ese momento son uña y mugre, valga la expresión, se presenta este altercado en China, justamente después de haber firmado, ¿y qué estamos viendo? Un retroceso de casi 150 puntos, eso es mucho, ¿cierto? Casi el 5%. Se ha desplomado. En este caso estamos mostrando un decremento de casi lo que habíamos logrado, ¿cierto? Pero esto es lo que ha afectado es el cierre de las fronteras, muchas cosas, mucho se ha afectado, la industria no cumple plazos, no cumple fechas y esto afecta de lleno el mercado, ¿sí? Las empresas, digamos, que vendan a China materias primas, como es el cobre, como digamos Irak vende petróleo, pues no pueden vender porque tienen represados en sus casas, por ejemplo, si Estados Unidos le iba a vender, digamos, pollos, le iba a vender el primer barco de soja a China, pues el primer barco de soja se está dañando allá en el puerto estadounidense porque no puede entrar. O los aviones no han podido despegar por eso mismo. ¿Cierto? Entonces, tome un freno en la economía. Todo afecta, muchachos, todo. Que en Colombia, cambio de presidente, por así decirlo. Entonces, el nuevo presidente que se va Iván Duque, ojalá se fuera, está en contra del fracking. No hay fracking en Colombia. Tome, sube el petróleo o cae, porque afecta directamente, y es un país más pequeño, o sea, país, digamos, sudamericano que no tiene gran importancia en el ámbito del petrolero, pero el fracking, digámoslo así, da un empujón. Eso depende, cualquier noticia. En Venezuela, Guido se sube, el petróleo en Venezuela sube. ¿Por qué? Porque es estadounidense el presidente ¿cierto? Que se va Maduro, listo. Son noticias, cualquier noticia está ligada a cualquiera de los sectores que tenemos en nuestra watch list. Entonces, muchachos, ojo a las noticias. Por eso, en el plan de trading, yo les he dicho a ustedes que las primeras 5 noticias o la principal, ténganla en cuenta y esa les va a marcar a ustedes un punto de mira para hacer la operación. Miren ustedes el movimiento que tenemos hoy de 173 puntos de caída en el Dow Jones. Miren ustedes cómo se refleja. Y le apuesto que usted lo primero que hace al encontrar noticias, lo primero que va a salir ahí, adivinen qué va a ser. Noticias, última hora, España, el mundo, en fin. No sé, a ver, de la bolsa, coloquémosle aquí bolsa. A ver, Estados Unidos, China ahora, sí. Tensiones entre China, guerra comercial, no, esto ya es viejo, en fin. Me hizo quedar mal la noticia, pero lo que más suena, hasta en RCN y Caracol para ser puntual, es el coronavirus, ¿cierto? Entonces, leer parcialmente, digamos, lo más importante, lo que está aconteciendo, porque eso te va a marcar a ti un punto de partida. Noten ustedes
que si lo primero que tú lees el día de hoy es que se agrava la crisis, pues miren ustedes el movimiento que tenemos hoy. Noten esta vela, es que nótenla. Noten ustedes el mercado, muchachos, miren. Lo que es el sector metalúrgico, ¿sí? El sector petrolero. Lo único que hay más o menos bien son las tecnológicas como Apple y Intel y Netflix, pero de resto Facebook, Twitter, Tesla, todo está en rojo, muchachos. Miren ustedes, todo afecta al mercado, la caída. Vale, pues muchachos, preguntas, dudas, inquietudes. Pues Cristian para Calvo, mí, sí, dime. sí, señor. No, queda claro, porque sí me quedé como pensando, pues de pronto en mi inexperiencia de esto, yo, pero pues como en qué afectará el mercado un virus o algo así, pero ya escuchando todo lo que ustedes dos dicen, pues ya sí, claro, mucha razón tiene. Claro, Cristian. La idea es que ustedes aprendan a interpretar, muchachos, las noticias y a asociarlo al movimiento de las gráficas. Estamos asociando, si sabemos qué es la palabra asociar, ¿cierto? Asociamos la noticia fundamental al movimiento de las gráficas. Asociamos ese movimiento a a la euforia o al negativismo del mercado. ¿Estamos claros? Esa es la asociación que nosotros hacemos. Entonces, hay cuatro tipos de análisis, ¿cierto? Se habla mucho del análisis técnico, que es el movimiento de las gráficas al estudiar la gráfica, ¿cierto? Está el fundamental, porque el fundamental es lo que nos dice cómo está la euforia y cómo está, mejor dicho, qué es lo que está pasando en el planeta. El macro, que es lo que nos dice la noticia más importante o el país, lo que esté pasando, ¿cierto? Y el general es donde mezclamos todo, lo unimos en una sola idea y lo plasmamos en un análisis técnico. En este caso, nos está planteando un movimiento como el que estamos viendo el día de hoy. Estos son velas de un día en el índice Dow Jones. Notan ustedes la pérdida que hemos tenido, hemos llegado hasta este soporte, que era la resistencia que teníamos justamente entre el 9 de enero y el 15 de enero, ¿vale? Noten ustedes ahí. Posiblemente, muchachos, debido a este acontecimiento que están pasando, que está viendo, el segundo o la segunda fase entre Estados Unidos y China se demore. Ojo a esto, si la segunda fase no se firma en el tiempo acordado debido a estos retrasos, pues muchachos, podemos empezar a denotar una caída bastante fuerte del mercado. Vamos a especular que China y Estados Unidos, aunque quieran, pero no puedan firmar el acuerdo, veremos un deterioro, un decremento, posiblemente hasta este punto. Noten ustedes el movimiento que podría llegar a pasar si la segunda fase no se cumple, incluso tocar el soporte del año, ¿cierto? Esto fue en el punto clave, en el punto clímax de lo que hemos estado viendo en el mercado. Noten ustedes esta cantidad de soportes fuertes que tenemos en este sector. Incluso me atrevo a decir que si no se firma, podríamos empezar a ver un decremento, ¿cierto? Que lo está ocasionando un virus en China. Cris, qué pena. Dime. Qué pena. Es que Juan Guillermo está sin audio. Entonces, para que miremos a ver qué pasa con el audio de él, porque posiblemente tenga preguntas también. Claro. Para mirar. No, pero Galaxy. mira que yo lo tengo a él. Aquí está, Galaxy J5, me imagino que es él. Ese es pero Guillermo. Sí, a mí me aparece, pero no sé, no sé por qué. Tiene que subir el volumen al aparato porque todos tienen audio, muchachos, todos están bien con el audio. Sí, señor. Ok, Tavares, tú, Edwin, ¿tienes buen audio?
Cris, dile a Guillermo que puede ser que tenga bajito el volumen. Si le escribimos por el chat, a ver. Vale, ya le escribo, dame un segundo, por favor. Dale, yo le voy escribiendo, Cris, sigue. Vale, ok. Cris, Dime, Edwin. una pregunta. ¿Los índices se mueven igual o sea, las medias móviles tienen la misma función en los índices que en las acciones, ¿cierto? Porque ahí no podría ser un rebote No te entendí la pregunta. Las medias móviles tienen la misma función en las acciones y en las acciones de las empresas y en los índices, ¿cierto? claro que sí, Edwin, sí. Porque ahí entonces sería, pues no sé, no podría rebotar en esa EMA 20 de pronto, por decir, ya que se vaya Sí. calmando un poquito lo del virus, no sé si puede haber un rebote ahí. Claro que sí, te entiendo, Edwin, lo que quieres decir. Tienes razón. A ver, puede Ahora pasar estás en audio. que se quede aquí en la Mira, cuando ingresas a la plataforma te Pero, aparece una camarita y un microfonito. Tienes que configurarlo dame un para segundo. poder que te deje. Ya, No se está entendiendo, se está Ya. metiendo otro audio ahí. ya lo he quitado, dame un segundo. Ahora sí. Puede que pase lo que tú me dices, Edwin, pero entendamos que si la segunda fase de Estados Unidos y China no se firma por lo que está sucediendo ahora, este regreso, movimiento que tenemos, no sería solo la fuerza del virus, sino también la fuerza de los impuestos que generaría el no firmar el segundo acuerdo, ¿cierto? ¿Estamos claros? A ver, Sí. veámoslo desde esta perspectiva. Yo estoy armando en mi cabeza una especulación de una bomba atómica en las gráficas. ¿Por qué? Porque tenemos virus en China. Todo China, todo Asia está en crisis. No se puede mover. Crisis en China, crisis en Asia y todo este continente está opacado, ¿cierto? Entonces la bolsa china el día miércoles perdió casi 200 puntos. Solo la bolsa china, al haberse escuchado lo del coronavirus, ¿cierto? 200 puntos. Si sigue el coronavirus, ojo a esto, no se han puesto los impuestos de casi 250.000 millones de dólares entre Estados Unidos y China porque se firmó el primer acuerdo. Pero ese primer acuerdo tiene unas cláusulas de que si no se firma el segundo, ¡pum!, no se le meten 250.000, sino que se le meten 350.000 por incumplimiento de contrato. ¿Estamos claros? Entonces, empiecen a imaginarse en esto. China está grave y si no se firma el segundo acuerdo, toma un cuchillo en la nuca, ¿cierto? Entonces, estoy diciendo que si esto llegase a pasar, que si esta situación caótica que sigue presentándose y se extiende un poco más, no vamos a llegar a los 300.000, perdón, a los 30.000. No llegaremos a tocar este sector que más bien podemos presentar un decremento, podemos presentar una pérdida significativa, una ruptura de la móvil de 20, quizás hasta la de 50, y si empeora el coronavirus, se contagia, Europa, pues ya nos vamos a venir hasta este sector, o incluso más abajo, ¿cierto? ¿Me hago entender? Así se leería un análisis técnico, y estamos especulando lo que pueda pasar, ¿cierto? Estoy especulando lo que pueda pasar, un nivel de resistencia, perdón, de soporte, que pudiese, digamos, retener algo como lo que les estoy aclarando aquí, como si esto se formara la tormenta perfecta, pues imagínense en un movimiento negativo de esta envergadura, ¿cierto? Las bolsas de Europa, Asia, Australia y Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica estarían prácticamente desahuciadas con un movimiento de estos. Me hago entender, era lo que yo les estaba diciendo a ustedes,
que Estados Unidos no quería que pasara justamente esto. Yo se lo venía explicando a ustedes en webinars anteriores, cuando Estados Unidos y China ya estaban entrando a movilizar barcos de guerra al Golfo Pérsico y al mar del Norte y en fin, ¿cierto? Yo les había marcado a ustedes esto y posiblemente hubiese tocado este punto si Estados Unidos y China no hubiesen acordado absolutamente nada y hubiese empezado una guerra entre Estados Unidos y China, porque así estuvo de cerca una guerra entre Estados Unidos y China. Entonces, ustedes tienen que ver las caras de la moneda para poder especular. No estoy diciendo que vaya a pasar, no, estoy especulando los peores escenarios para explicarles a ustedes cómo afectaría una noticia de esa envergadura y cómo se sumarían al mercado este tipo de noticias. ¿Me hago entender? Entonces, estaba hablándose de este posible movimiento para este sector. El 25 de septiembre, más o menos, estábamos hablando de esto, cuando justamente acá el 1 de octubre hubo luz verde para algo, ¿cierto? Que yo ya les estaba a ustedes diciendo en este triángulo ascendente que podía pasar. Es lo mismo que estoy haciendo yo acá. Estoy especulando los peores escenarios para saber qué tipo de estrategia podemos nosotros implementar para contrarrestar ese tipo de mercados o para sacar ventaja de ese tipo de mercados. ¿Me hago entender? Entonces nosotros tenemos que especular ciertos escenarios y gracias a esa especulación, nosotros tomamos ventaja del mercado, ¿cierto? Entonces, sabemos que en ese momento el mercado está negativo y estamos especulando de pronto un retroceso y de que las bolsas, la semana que viene, el lunes, que aperture nuevamente la bolsa, tendremos que estar muy, muy pegados de las noticias de cómo está, cómo va el virus, cómo va Estados Unidos y Irán, cómo va Estados Unidos y China, en qué se afectaron, ¿cierto? Cómo amanecieron, si el domingo a la madrugada China cerró completamente todas las ciudades y mejor dicho, desahuciaron China y así Japón, ¿me hago entender? Entonces ya sabemos que esa noticia lo que nos está diciendo es que se va a desplomar la bolsa o va a tener una pérdida, ¿cierto? Entonces ya me estoy yo asumiendo de que las velas van a estar rojas, ¿cierto? Entonces ya asocio esa noticia a mi gráfica y ya me planteo una estrategia para yo entrar a operar, ¿cierto? Entonces yo opero al alza en largo en una empresa que tenga que ver con farmacéutica, porque la farmacéutica dijo, ya tengo la cura. Entonces yo voy a especular que como esa farmacéutica ya tiene la cura y todo el mercado se está desplomando, esa farmacéutica se va a ir al largo, ¿cierto? Entonces yo especulo una entrada en largo. Pero si yo estoy diciendo esto y todo el mercado se va a caer porque el virus sigue, entonces ¿cuáles son los mercados más afectados por este virus? Los vuelos, las tecnológicas, a ver, ayúdenme, qué sería más afectado porque China no pueda abrir sus fronteras? Explíquenme ustedes qué acciones buscarían, díganme. Cris, pues yo creería, bueno, Edwin, dale. Vamos, muchachos, vamos. O sea, la pregunta es buscar, si esas estuvieran afectadas, habría que buscar donde podamos operar. Claro, ahí es su estrategia, ahí es donde usted plantea su estrategia. Yo por eso hago los webinars los días viernes y les digo qué va a pasar la semana que viene, porque especulo los dos escenarios, especulo el negativo y especulo el positivo. En este caso les estoy ampliando una especulación negativa donde se una toda la tormenta perfecta, por así decirlo. Entonces voy a buscarme una empresa donde esto se sienta realmente afectado y ¡pum!, voy a entrar en corto. ¿Por qué? Porque me está afectando la empresa y esa empresa se va a desplomar y voy a ganar en la venta, ¿cierto? Pero que no. El lunes la primera noticia es, se resuelve lo de coronavirus.
Ya está. China resuelve el coronavirus. Se levanta la alerta roja en China por coronavirus. Entonces China ya está bien. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a buscar a quiénes se benefician más de esa noticia. ¿Qué empresas? Las tecnológicas, obviamente, porque China tiene que ver mucho con tecnología. Entonces me voy a buscar las tecnologías, un mínimo mayor o un máximo menor. ¿Cuál de los dos busco? Vamos, muchachos, eso es de primaria. Mínimo mayor o máximo menor. ¿Cuál busco yo? A ver, mínimo mayor. Un mínimo mayor, seguro. Si voy en largo. Sí. Ajá. No, es un máximo menor. No, máximo menor. Buscaríamos máximos menores para entrar en largo, muchachos. Claro que sí. Y si sigue cayendo, pues ¿qué busco? Un mínimo mayor. ¿Me hago entender? En fin, si va hasta abajo, espero que suba y me devuelvo. Y si va hacia arriba, espero que baje y le entro abajo. ¿Me hago entender? Esa es la estrategia que ustedes tienen que plantearse. O sea, tienen que abrir su conocimiento, o sea, mirar, ¿han visto cuando Tony Stark coge la computadora y hace con las manos, abre y después cierra? Listo, es lo mismo. Ustedes cogen, cierran todas las noticias y todo, lo ven de una forma macro y luego lo expanden, lo abren y pueden verlo de cerca. Me hago entender, se formulan una estrategia, ya sea en largo o en corto, porque no hay más. O sube o baja. Pare de contar, ¿cierto? Entonces, según la estrategia que usted ya haya visto, según el movimiento del mercado, pues usted se plantea hacia dónde va, si va para el alza o si va para la baja. Por eso yo les digo siempre, muchachos, los índices siempre se deben revisar en gráficas de un día, porque en un día nos dice cómo estamos. Entonces, yo siempre veo los índices en gráficas de un día. Yo sé que en este momento se desplomó todo. Entonces, ¿qué es la estrategia que yo voy a buscar ahora? Yo no voy a ir a buscar una entrada en largo. Estaría yo loco, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la estrategia que Fénix nos busca? Dicen buscar divergencias. En este caso, VIX está positiva, Apple está positiva, Intel está positiva, Netflix está positiva y el resto negativa. Entonces, podemos especular un retroceso de que estas acciones están positivas. ¿Por qué? Porque sabemos que está haciendo mínimos mayores. ¿Me hago entender? ¿O estamos haciendo máximos menores, muchachos? Miren ustedes acá. Si el mercado está negativo, ¿qué está haciendo en este momento esto? ¿No? ¿Un máximo menor o un mínimo mayor? Respóndame, por favor. Otra vez, Cris, qué pena, qué pena. ¿Qué está haciendo acá? ¿Qué es esto que estoy marcando? ¿Un mínimo mayor o un máximo menor? Un mínimo mayor. Mínimo mayor. Mínimo mayor. Acá, ¿esto es qué? Sí, señor. ¿Qué es esto acá, muchachos? Este sector aquí. Eso es un máximo menor. ¿Qué es ahí, muchachos? Este es un máximo menor. Aquí es un máximo menor. Este es un máximo menor. Esto no es nada. Esto no existe. ¿Vale? Entonces entiendamos acá. Este sería el mínimo mayor, ¿cierto? Estamos en este momento, ¿cierto? El máximo mayor es porque vamos hacia abajo en tendencia negativa. Estamos aquí, sube, pero está más abajo que antes. ¿Me hago entender? Entonces, en este caso, como está en rojo, por así decirlo, la bolsa, lo que yo voy a buscar es la entrada aquí arriba. ¿Me hago entender? En este caso, pues la acción VIX está haciendo una divergencia. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que el mercado está haciendo.
¿Qué dice la estrategia de Fénix? Ojo a esto, la estrategia de Fénix dice que cuando hay una divergencia, debemos buscar el punto más alto de la divergencia para entrarle a favor del mercado. ¿Sí me hago entender? ¿Me expliqué bien? Sí, señor. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Respóndame. ¿Por qué lo buscamos ahí, en una divergencia? Porque está en rojo, porque la vela negativa en los índices está en rojo y este está haciendo divergencia. A ver, divergencia, escúchese bien para que lo tengan claro, una divergencia es cuando una acción está haciendo todo lo contrario a lo que el mercado está haciendo. Eso es una divergencia, está yendo en contra de lo que se está viendo en el mercado. ¿Estamos claros? Entonces, las divergencias por lo general son inyecciones de capital de las empresas para prevenir una caída. ¿Cómo así? Le explico mejor. Las empresas, en este caso BIC, que es la empresa de aviar, una empresa avícola, esperando que sus acciones no se devalúen tanto, ya que el día de hoy ha tenido bastante fuerza negativa el mercado, lo que hacen es inyectar capital y comprar más acciones para que las acciones vayan al alza mientras el mercado se vuelve a regular. En este caso, por lo general, las acciones que hacen este tipo de movimientos alcistas, cuando todo el mercado está en rojo, a la última hora, por los últimos minutos, las últimas dos o tres horas de mercado, hace el movimiento. ¿Por qué? Porque la idea de ellos es sobrevivir un día en el mercado y quedar con el precio que tenían en el día anterior. ¿Sí me hago entender? Entonces, suben y se desploman hasta el punto donde abrió o comenzó el mercado ese día. Eso es una divergencia. Eso es evitar o controlar las pérdidas de una empresa. Eso lo hacen. En este caso lo está haciendo BIC, lo está haciendo Apple y lo está haciendo Netflix. Intel también lo está haciendo, ¿cierto? Entonces, ellos hacen un movimiento fuerte alcista para resistir el azote de los índices negativos. Entonces, tienen que caer porque los sectores se caen, se cae todo el mundo y ellos aguantan lo que más pueden hasta que el peso de los índices y el peso de los sectores les gana la fuerza y los manda otra vez contra la lona. Pero ¿qué logran ellos? Que el precio se sostenga donde aperturó el día de hoy. ¿Sí me hago entender? ¿Está claro hasta ahí, muchachos? Señor. Ok, entonces ese es un punto clave para uno, digamos, hacer una entrada a favor en una divergencia. ¿Me hago entender? Esperar el último movimiento o esperar la debilidad. Nótense ustedes acá las grandes velas que tenemos, están aguantando. Acá podría ser una gran entrada, muchachos, negativa. Dígame. ¿Sí? Hola. Esas divergencias no se podrían hacer en las primeras horas que abre el mercado, ¿cierto? Ve tú a saber si van a hacer divergencia. Claro que sí se puede hacer, pero ahí la cuestión es alcanzarlas a coger en el punto. Me hago entender, porque tú no sabes qué empresa va a hacer una divergencia. Pero, por ejemplo, acá tenemos el triángulo ascendente. Nótense ustedes, son van a ser las dos. La próxima vela que abra va a empezar a caer, muchachos. Esto es BIC, ¿cierto? Tenemos este movimiento. Puede que logre tocar hasta este sector, puede que llegue a tocar la de 50 y se desplome. Al menos hasta la de 20 tiene que hacer un retroceso, ¿cierto? Puede que toque acá y otra vez vuelva a subir, pero el mercado está muy negativo, muchachos. Entonces, se desplomarán. Eso es lo que hace una divergencia. Entiendan ustedes eso, ¿cierto? Entonces, otra vez, vamos a los índices. Vamos a los índices, muchachos. El índice en gráficas de un día.
¿Por qué? Porque me está mostrando que el día está bastante fuerte, ¿cierto? En negativo. Ya tenemos 228 puntos de caída en el índice del Dow Jones. Miremos el Standard & Poor's, que tenemos también un desplome bastante fuerte de el 35%, el 1.7% de caída. Nótense ustedes el movimiento tan fuerte que está haciendo una vela envolvente en gráficas de un día. Imagínense ustedes eso, muchachos. Una envolvente negativa en gráficas de un día. Eso significa que completamente negativo el día, fuerte negativo los Standard & Poor's. Usted sabe que si el Standard & Poor's se desploma, todo lo que haya se va con él. Ahora miremos la caída del Nasdaq, todas las tecnológicas, ¿sí? Tenemos completamente los tres índices en negativo, completamente los índices. Entonces, muchachos, ir en contra del mercado o ir en contracorriente, por así decirlo, pues es decisión de cada uno, ¿sí me hago entender? Pero si el río suena es porque piedras lleva. Así, eso es algo que he escuchado y me gustó en este momento. Entonces, no te vas a poner a nadar en el Cauca hacia arriba cuando la corriente del Cauca está hacia abajo. ¿Me hago entender? Para los que no sepan qué es el Cauca, es un río, en este caso el Amazonas, que todos lo conocen. Muchachos, eso es la definición del mercado, esa es la definición de un análisis técnico asociado a un análisis fundamental, ¿cierto? Mirando una noticia macroeconómica y uniéndola así en un análisis general de lo que estamos viendo en este momento en las gráficas, muchachos. Fuera de eso, estamos mirando las estrategias que ya les dije en VIX, que se le puede aplicar a VIX. Miremos en Apple, que ha estado haciendo exactamente lo mismo. Miren ustedes, muchachos, en gráficas de una hora. Vamos a ver las gráficas de una hora para Apple. Y miremos a ver qué ha estado haciendo Apple el día de hoy. Bueno, Apple, miren ustedes, Apple ya hizo lo que yo les dije. Aperturó aquí, hizo un máximo y cayó. Pero ¿qué está haciendo? Está aguantando el precio casi que donde había abierto el día de hoy. ¿Lo notan? ¿Y puede caer más? Puede que caiga. Puede porque realmente miren los índices. Díganme ustedes si los índices están para entrar en largo, si los índices están diciendo que va a irse al alza. No. O puede que haga un mini retroceso y se quede en los 300,20, aquí más o menos, en este sector, y aguante. Eso es más bien que se pueda lateralizar, porque las empresas, cuando están en este punto, o se desploman o se lateralizan, pero en este caso ya hizo el movimiento alcista y no lo aguantó. Noten ustedes que no lo aguantó, justamente a las 11:30 se desplomó, intentó nuevamente sombra y ahora está intentando aguantar sobre la de 20, que puede que haga un retroceso, muchachos, hasta la siguiente resistencia, que por eso nosotros las marcamos bien, ¿cierto? Puede caer hasta este sector, Apple. Miremos Netflix y después miramos Intel. Miren ustedes, muchachos, el movimiento. Están aguantándose. Hizo un movimiento fuerte alcista y no lo aguantó. Ahora se desplomó, vuelve a intentar aguantarlo sobre esta resistencia, soporte, y nuevamente se cae. Me hago entender, se lateraliza. En ese sector se está lateralizando. Miremos Intel. Miremos Intel en este momento, muchachos. Vean ustedes, Intel, ¿qué está haciendo? Una fuerza alcista. Noten ustedes el gap que hizo hoy. Este gap, Intel es tecnológico. Algo pudo haber pasado con Intel. Le hace bien que las fronteras de China no estén funcionando. Puede que Intel no tenga sus fábricas de ensamblaje en China y como IMU sí las tiene, AMD sí las tiene, Microsoft sí las tiene, pues tome, ¿quién empezó a vender más? Intel, pues por eso hizo este gap. ¿Me hago entender? Así de simple, muchachos, funciona el mercado. Ahora se está aguantando. Es posible que haga lo mismo. ¿Me están hablando? Ok. Es posible que haga el retroceso también hasta donde abrió el día de hoy, pero ya hizo un gap. ¿Me hago entender? Aquí ya sería implementar la estrategia del gap, que se retroceda
posiblemente hasta este sector, hasta los 67 y vuelva a intentar abrir al alza. ¿Por qué acá es diferente? Nótese el gap. Y lo que nos hace intuir es que Intel no tiene nada o no lo está afectando en este momento lo que está pasando en China. Antes le está haciendo provecho. Entonces, nótense ustedes esto. Es posible que él haga el retroceso y el lunes continúa al alza. Me gusta mucho VIX, muchachos. Ahí se las dejo, pues. Me gusta mucho VIX. Sigámosla de cerca porque puede que VIX se desplome y sea una gran oportunidad para entrada en corto, muchachos. Nótense aquí que la vela está queriendo llegar hasta el sector más alto de la resistencia. En ese punto es cuando nosotros debemos hacer una entrada, muchachos. Tengan eso en cuenta. Listo. Cuando la vela se abra 1, 2, 3, 4, 5, por lo general la sexta vela del día es la que hace el cambio de tendencia, la sexta. Yo siempre la tengo clara, la sexta vela, entre la quinta y la sexta vela se hace un cambio de tendencia y en este sector es justamente lo que estamos buscando. Puede que haga un movimiento hasta este punto y luego se vaya a la baja. Entonces, ahí les dejo para que lo estudien. Síganla después de que acabemos de webinar. Preguntas, dudas, inquietudes. Miren, muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Está claro? ¿No me han entendido? Díganme, muchachos. Hola, ¿están conmigo? Sí, señor, acá estamos. Vale, pues díganme, muchachos. No, pues este webinar estuvo bueno porque no había entendido ciertas cositas y esta vez las vi como mucho más fáciles. Bueno, Cristian, es para ustedes el webinar. Espero que si les sirva. Edwin, dime tú, preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. Lógrenme que ya estamos aquí, aprovechen que este es espacio para ustedes. Bien ahí, entonces demos por terminado el webinar, muchachos. ¿No tienen más preguntas? Que espero, Cristian, que sí haya quedado claro la asociación de las noticias. Ahora, niveles de volatilidad, te lo voy a decir así en un momentico rápido, Edwin, vamos a hacerlo porque se me ha olvidado. El sector de volatilidad en gráficas de un día, el BIS. Nótese esto, muchachos. Este es el mismo movimiento que estamos viendo en los índices, solo que a la inversa. ¿Por qué? Porque esto es el temor de Wall Street, ¿cierto? En este caso, el miedo hace que se dispare en la volatilidad, ¿cierto? Cuando estamos en el sector normal, que es este rango entre 12, 13, incluso un poco más abajo, es un sector cuando la bolsa está, digamos, en modo crucero y está bien, no hay ni miedo ni euforia, estamos transando con todas las de la ley. Hoy se ha disparado la alerta o el miedo por todo lo que está pasando. Entonces mucha gente empieza a vender y a vender y a vender y a vender y a vender. Y eso es lo que está viéndose demostrado en este momento en los números y en el color de las tablas. Vea, estamos completamente rojos. Eso dispara la volatilidad de venta y pues nos ponemos en rojo. Eso es. Influye, claro que influye en el movimiento de venta porque todo el mundo está vendiendo, ¿cierto? Nadie quiere comprar justamente porque esto está afectando el mercado y se está desplomando la bolsa. Cuando todo el mundo quiere vender pero no comprar, pues las acciones vuelven al broker y se quedan allí. Esto es lo que marca el movimiento. Entonces lo que estamos viendo es un movimiento muy fuerte del caudal del río. O sea, estamos viendo que lleva muy buena corriente la caída en este momento. Entonces nos está diciendo acá la vela, que cada vez es más grande, que es mucho más volátil ahora entrar en corto que comprar. ¿Sí me hago entender? ¿Me hice entender ahí, Edwin? Sí, Cris, qué pena, ahorita no te voy a responder porque estaba ocupadito en el trabajo. Pero Okay. sí, o sea que
en ese nivel de volatilidad no es favorable uno abrir una operación o Sí, sí, a ver, pero es muy favorable para ti si entras con el mercado, no si vas en contra del mercado, me hago entender. O sea, es favorable porque todo el mundo sigue la corriente, tú debes seguir la corriente al momento de coger una entrada con volatilidad, ya que si, miremos acá, tenemos una volatilidad del 18% en el BIS, me hago entender, y VIX tiene el 2,69%, ya me hago entender. Acá podemos aprovechar esta, digamos, en un retroceso en VIX, pero miremos acá ustedes que tenemos una volatilidad del menos 3,20, se están deteniendo las bolsas porque no hay nadie quien compre, solo están vendiendo. Miren ustedes acá, ¿cierto? Estas acciones se están deteniendo, están en menos 3,72, menos 3,97, menos 4,44, menos. Acá, por ejemplo, Netflix, punto 13, punto 19, aquí punto más 7,74, Intel está volado, acá está solo al 0,09% en Apple, pero VIC, por ejemplo, tiene una muy buena volatilidad, podemos buscar esa volatilidad para ir en un corto, vuelvo y se los digo, VIC me gusta para un corto, es más, les dejo de tarea muchachos, sigan VIC y entrenle en corto. Aprovechen en este momento, cuando se haga el cambio de tendencia, el cambio de vela, en el punto más alto de la vela es cuando deben ustedes hacer una entrada. Hay que aprovechar la volatilidad a nuestro favor, muchachos. O sea, si vamos a hacer una entrada con mucha volatilidad, entonces vamos a hacer la entrada siguiendo primero el caudal del río, o sea, en corto, ¿cierto? Segundo, buscando el punto más alto de la gráfica en un análisis técnico, o sea, un mínimo mayor, para que podamos entrar en largo, o un máximo menor para poder entrar en corto. ¿Me hago entender? Ahí es donde nosotros miramos el análisis técnico y seguimos el caudal del río para aprovechar la volatilidad. Ese Big es donde usted siempre, yo he visto que usted opera mucho en él y saca muy buena provecho, ¿cierto? Me gusta mucho esta acción, sí. Es que, a ver, cuando tú empiezas a ver, digamos, las gráficas de ciertas empresas, las asocias, ¿cierto? En este caso, ¿por qué estoy mirando VIC? Porque VIC es una empresa que hasta hace un mes y medio más o menos, no tenía tanta fuerza. ¿Debido a qué? Debido a que Estados Unidos, como es una empresa estadounidense de pollos, no podía vender en Asia. Y hasta hace un mes y medio, Asia le quitó una restricción que tenía Estados Unidos por gripe aviar, perdón. Entonces, como no hay ya una restricción, pues las empresas estadounidenses obviamente van a entrar a vender a Asia, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué ha pasado después de eso? Pues muchachos, hemos visto un mejoramiento o un movimiento alcista desde entonces. Esto fue el 23 de enero, pero se vio el movimiento desde mucho antes, ¿cierto? En el sector, a ver, el 21 de enero, sí, 21 de enero. Desde este punto, ¿cierto? Entonces ahora tocamos el suelo, por así decirlo, y tenemos estos días al alza, ¿cierto? Entonces, es fácil, digámoslo así, ir con la corriente. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que ya estás llegando a un punto bueno. Me hago entender. Ahora tenemos un soporte justamente desde el 21 de enero a este punto que podemos marcar como un punto de retroceso, ¿cierto? Entonces, te haces, por así decirlo, una visión más macro o más amplia de lo que esa acción va a hacer, ¿cierto? Entonces, vamos a verlo en gráficas de un día, para que lo veamos mejor. En un día, a ver, esto fue hace un mes, aquí. Cuando yo empecé a ver la acción, empecé a verla en este sector, ¿cierto? Aquí, justamente
para este sector el 19 de noviembre del año pasado, más o menos por este sector fue que yo empecé a notar el cambio o empecé a ver que Estados Unidos quería aprovechar el levantamiento de las restricciones, ¿cierto? O sea, hacer comercio para esto. Cuando yo lo dije, noten ustedes el movimiento que hizo desde esta fecha hasta donde estamos ahora, ¿cierto? Estamos en este punto, en este momento. Entonces, como es un mercado, yo que hice, he aprovechado desde este sector, desde este punto, todo este movimiento en largo y espero que siga creciendo un poco más. ¿Por qué? Porque yo ya me hice, digámoslo así, la idea de que este mercado puede llegar hasta este sector. Entonces yo lo que estoy haciendo es especulando el movimiento en largo de VIX. Entonces me gusta mucho seguirlo porque me aparecen buenos máximos menores para yo entrar a mi favor. Me hago entender. Mi análisis técnico me da resultado en esta empresa, al igual que a Nancy le da resultado en Tesla, al igual que a ti te puede dar resultado en AMD o en Microsoft, ¿cierto? Entonces yo voy siguiendo como el patrón de comportamiento según de lo que yo me di cuenta en la noticia fundamental acá, lo que me está mostrando mi análisis técnico. ¿Me hago entender? Sí se ha estado cumpliendo, ha estado incrementando la venta, ha estado incrementando el valor su acción porque sí está moviéndose al alza después de que la noticia le afectara positivamente. Entonces, ya asumimos nosotros hasta cuándo puede seguir subiendo, pero nótese aquí, nótese acá que intenta romper una moving average de 200, ¿cierto? Ya la rompió en gráficas con una EMA de 20, ahora puede que haga una ruptura, con una moving average de 50. Si esto pasa, muchachos, pues es posible que sí lleguemos hasta el sector de los $38. Entonces, ya es como tu análisis y tu perspectiva que te diga qué puedes hacer con tu acción. Entonces, por eso a mí me gusta, digamos, estar pendiente de VIX, porque sé que tiene una tendencia ya definida alcista. Me hago entender. Tenemos una tendencia definida alcista en VIX, entonces yo busco entrar en la acción como tal para lograr ese movimiento. Si yo la cojo en este momento aquí, a ver, en gráficas de una hora, yo estoy especulando acá un retroceso. Yo puedo esperar que se devuelva la acción, yo puedo esperar a que se devuelva, ojo a esto, y cuando se devuelva, seguir el movimiento alcista, ¿cierto? Podría dejarlo abierto 1 o 2 horas, porque especulo que va a seguir subiendo, que tiene una tendencia alcista, aunque en este momento se esté lateralizando, la acción ya está en el mínimo y vamos a seguir hacia arriba. ¿Me captan la idea? Sí. Vale. Sí, De esta manera. Cuéntame, Cris. No, pues sí está bien lo que está diciendo. Ok, muchachos. Pues bueno, eso es lo que lo que hace un trader, especular, ¿cierto? Especulas el movimiento a futuro de una gráfica basado en lo que está pasando, en lo que ha pasado, en las resistencias y en los soportes que te muestre, en los movimientos de las moving averages. Entonces ya tú te haces una idea en un plano en tu cabeza de qué puede hacer esa acción. Entonces, es ahí cuando ustedes dicen, yo tengo una acción preferida. ¿Por qué? Porque tu análisis se adapta a esa gráfica, ¿cierto? Y al momento de que tú te sientes a ver las gráficas, con solo verlas, ves las cosas más fácil, como que se te abren las ideas y lo ves, ¿cierto? Entonces lo plantas en una operación. Eso es lo que tú puedes hacer al momento de lograr la práctica. Bueno, muchachos, yo creo que ya está bien, ya tenemos una hora larga de webinar. Espero me haya hecho entender, espero haya quedado todo muy claro. No sé si tienen alguna otra pregunta o si no, para darle por terminado, muchachos. Y
No, no, señor, muchas gracias. Ok, perfecto. Claro, muchas gracias. Vale, vale, muchachos. Pues entonces, tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias por haber asistido. Espero que sea de mucho provecho para ustedes esta clase. Y nada, muchachos, a estudiar, estudiemos por favor qué es un mínimo mayor y qué es un máximo menor, tengámoslos muy claros, porque se nos enreda a veces la cabeza. Son cosas muy sencillas, pero se nos enreda a veces la cabeza, ¿vale? Sí, Muchachos, señor. feliz fin de semana. Que la pasen muy bueno, Muy por bien, Cris, igualmente. Igualmente, Cris. Vale, hasta la próxima, muchachos. Cuídense, Chao, hasta luego. chao.